Tema número 12. Semana número 2. El curso básico de interpretación de contenidos digitales con temas especializados en teología. Este curso está enfocado en cómo estudiar la Biblia de manera que podamos compartirla más que con palabras, con nuestra actitud o acciones. Hablemos del enfoque. El enfoque de este curso está dirigido a poder interpretar el contenido bíblico de tal forma que transforme nuestro ser primeramente y podamos ser verdaderamente cartas leídas, o sea, instrumentos que Dios pueda utilizar para transformar a otros. Cuando las personas nos vean, no nos vean a nosotros, sino vean a quien reflejamos. Porque si bien es cierto, Jesús dijo que éramos la luz del mundo, en realidad debe entenderse que Jesús nos está diciendo, ustedes portan mi luz para reflejarla al mundo. Que a estas personas le baste con conocer a un discípulo de Cristo para conocer a Cristo. Puedan ver a Cristo en sus discípulos. Por ello, la pregunta que estamos resolviendo en esta sección, comenzada la semana pasada, la primera semana, es cómo estudiar la Biblia primera parte. Las preguntas básicas que vimos la semana pasada que, que conviene hacer, qué conviene hacer para entender la Biblia, y continuamos con esa misma pregunta esta semana, qué conviene hacer para estudiar la Biblia. Hemos visto que lo primero que conviene hacer es tener claras las cuatro patas del fundamento de nuestro edificio: la oración, el estudio de la Biblia, la comunión entre hermanos y la misión. Ahora, usted debe saber que no puede vivir con tres de las cuatro patas. Algunos quieren eliminar la tercera pata y lo hacen sin saber el peligro que hacen. Pero desde el momento en que la Biblia fue escrita por más de 40 autores, significa que tú no puedes estudiar la Biblia y ser un ermitaño. No, necesitas mantener la comunión con tus hermanos. La Biblia que usted tiene en sus manos fue escrita y contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y estos libros, tal como aparecen en la actualidad, no siguen un orden cronológico, sino más bien temático. El Antiguo Testamento comienza con 5 libros que se les atribuyen generalmente a Moisés, conocidos como el Pentateuco. Ya hemos oído hablar de ellos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego siguen los históricos, desde Jueces hasta Nehemías, seguidos por los poéticos y sapiensales, como Job y los Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Y cerramos con Cantares. Finalmente, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los menores, llamados así porque son más breves, en, desde Oseas hasta Malaquías, están estos profetas menores registrados. Ahora, quiero trabajar el concepto de la importancia de entender que cada uno de estos libros, el personaje principal escrito. Claro, mucha gente no entiende la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque no toman en cuenta
que el Antiguo Testamento es el fundamento para entender el Nuevo Testamento. Si no puedes encontrar a Cristo en el Nuevo Testamento, digo, en el Antiguo Testamento, te va a ser muy difícil conocer el verdadero Cristo que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Observa. Cuando tú vas al Viejo Testamento, te encuentras a un Cristo que desde el jardín del Edén aplicó, desde el jardín del Edén aplicó la gracia. ¿Por qué? El Cristo del Génesis es el mismo Cristo del libro de Mateo y los Evangelios. La gracia se aplicó en el Génesis capítulo 3. Observa, si lees bien, dice, si de todo árbol podrás comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, de la ciencia del bien y el mal, de este árbol no comerá, porque ciertamente el día que de él comiera, estoy parafraseando, morirá. Observa, morirá. Pero ¿qué ocurrió? Adán y Eva comieron del fruto y vivieron más de 900 años. Entonces no murieron el mismo día. ¿Por qué no murieron el mismo día? Porque sobre ellos se aplicó la gracia. Entonces Cristo está, la gracia está, y Adán y Eva vivieron bajo la gracia. Por eso es importante que encontremos a Jesús en el Antiguo Testamento para poder conocer el verdadero Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si nos encontramos estudiando solamente el Nuevo Testamento sin tomar en cuenta el Antiguo Testamento, vamos a conocer a un Jesús equivocado, uno que parece pero que no es. Y les digo por qué. Porque el mismo Jesús dijo que Él no cambia. Y como el punto principal de nuestro estudio es tener a Cristo en el centro, en este día que estamos estudiando el Antiguo Testamento, necesitamos dejar claro que en cada pasaje del Antiguo Testamento, en cada capítulo, en cada libro, el centro es Jesucristo, porque Él es el protagonista de esta serie, no escrita por hombres, sino por el propio Espíritu Santo. Adelante, profe. Perfecto, José. Llegamos al tema número 12, día 3, semana 2 del curso básico de interpretación de contenidos digitales con enfoque teológico. Este tema es una joya porque nos introduce a la visión global de la Biblia, comenzando por el Antiguo Testamento, y nos enseña que la comunión, la tercera pata del fundamento espiritual, es el puente entre conocer a Dios y amar al prójimo. Tema 12, día 3, una visión global de la Biblia, primera parte, el Antiguo Testamento. El curso nos recuerda que estudiar la Biblia no es solo aprender palabras, sino vivir la palabra. El objetivo es que cada discípulo se convierta en una carca viva, donde otros puedan leer a Cristo en su actitud, su servicio y su comunión. Fundamento espiritual. Las 4 patas del edificio espiritual. 1. Oración, conexión vertical con Dios. Biblia, fuente de sabiduría y verdad. 3. Comunión, vínculo horizontal con los hermanos. 4. Misión, expresión práctica del amor divino. La comunión no es opcional. Quien puede amar al prójimo que ve, difícilmente podrá amar al Dios que no ve. Así como amas a tu prójimo, así amarás a Dios. La Biblia en su estructura. 66 libros en total, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. No siguen un orden cronológico, sino temático. Antiguo Testamento. Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Históricos, Josué a Nehemías. Poéticos y sapienciales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, Oseas a Malaquías. Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo es el personaje central de toda la Biblia. Desde el Edén, la gracia ya estaba presente. Aunque Adán y Eva pecaron, no murieron el mismo día, porque la gracia los cubrió. El Cristo de Génesis es el mismo Cristo de Mateo. El Antiguo Testamento es el fundamento invisible del iceberg.
En Nuevo Testamento solo la parte visible. Quien estudia solo el Nuevo Testamento sin el Antiguo construye un edificio sin base. Síntesis espiritual. La comunión horizontal con los hermanos nos lleva a la comunión vertical con Dios. El estudio del Antiguo Testamento nos enseña que Cristo no cambia y su gracia ha estado presente desde el principio. Cada libro, cada capítulo, cada historia apunta al mismo protagonista, Jesucristo, el centro de toda revelación. Conclusión del día 3. El éxito de la misión de encontrar a Jesús radica en el éxito de la moción de encontrarte con tus hermanos. La Biblia es un tejido divino, donde cada hilo, Antiguo y Nuevo Testamento, forma una sola imagen, Cristo revelado en amor y gracia. Tema número 12. Curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y la enseñanza digitalizada. ¿Cómo estudiar la Biblia? Primera parte. Semana 2, día 3. Una visión global de la Biblia. Primera parte. El Antiguo Testamento. Ministerio. Conéctate a Jesús. Ahora. Introducción. En las lecciones anteriores aprendimos que ningún método de interpretación bíblica será realmente seguro si antes no descansa sobre el primer peldaño de nuestro edificio espiritual. Oración, Biblia, comunión, misión. Ahora damos un paso más. Antes de estudiar versículos aislados, doctrinas o profecías, necesitamos observar la Biblia completa. No podemos comprender correctamente una habitación si nunca hemos visto el plano completo de la casa. Lo mismo ocurre con las Escrituras. Hoy comenzaremos contemplando la gran panorámica del Antiguo Testamento. No para aprender únicamente de datos históricos, sino para descubrir que desde Génesis hasta Malaquías existe un solo protagonista, Jesucristo. Open quote, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Close quote, MK3 en ampliado. Y, paráfrasis, la Biblia no es una colección de libros independientes. Es una gran historia escrita por Dios mediante aproximadamente 40 autores durante unos 1500 años. Aunque participaron muchos escritores, el autor verdadero es el Espíritu Santo. Cada libro cumple una función diferente, pero todos conducen hacia la misma persona, Jesucristo. El Antiguo Testamento prepara su venida. El Nuevo Testamento revela su obra. Toda la Biblia señala hacia él. Exégesis. ¿Qué significó esto para los escritores originales? Los creyentes de Israel no recibieron la Biblia como un simple libro religioso. Ellos entendían que Dios hablaba mediante la historia de su pueblo. Por eso encontramos ley, historia, poesía, sabiduría, profecía. Cada sección enseñaba algo diferente acerca del carácter de Dios y preparaba el camino para el Mesías prometido. Cuando Jesús afirmó, "Las Escrituras dan testimonio de mí", estaba hablando principalmente del Antiguo Testamento, pues el Nuevo aún no existía. Esto significa que Cristo ya estaba presente en Génesis, Éxodo, Levítico, Isaías, Daniel y Malaquías, no únicamente en los Evangelios. ¿Qué significa esto para nosotros? Muchos cristianos comienzan leyendo únicamente el Nuevo Testamento. Eso es bueno, pero quedarse solamente allí produce una visión incompleta del carácter de Cristo. El Antiguo Testamento muestra su justicia, su misericordia, su paciencia, su santidad, su gracia, su plan de redención. Quien conoce ambos testamentos conoce un Cristo completo. Quien estudia solamente uno corre el riesgo de construir una imagen parcial del Salvador. Memorizar Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Esta declaración debe convertirse en el lente mediante el cual leeremos toda la Biblia. Comprender. Comprender la Biblia significa descubrir que existe un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese hilo conductor no es una doctrina, no es una iglesia, no es un profeta, es Jesucristo. 1. Aplicar. Cada vez que abras un capítulo, pregúntate, ¿qué me revela este pasaje acerca del carácter de Cristo? No únicamente, ¿qué ocurrió?, sino, ¿qué me enseña acerca de Jesús? 2. Cristo en el centro. Aquí encontramos una verdad fundamental de nuestro curso. Muchos creen que el Cristo amoroso aparece únicamente en el Nuevo Testamento, pero eso no es cierto. El Cristo del Génesis es el mismo Cristo del Calvario. El Cristo del Edén es el mismo Cristo del Apocalipsis. Él nunca cambia. 3. Actuar. Desde hoy cambiaremos nuestra forma de leer. No buscaremos solamente información. Buscaremos conocer más profundamente a Jesús. 4. Las 4 bases del verdadero creyente. Oración Espíritu Santo. Muéstrame a Cristo en cada página.
Biblia. Leeremos cada libro buscando su mensaje global, no únicamente versículos aislados. Comunión. Conversaremos estos descubrimientos con otros creyentes. La comprensión aumenta cuando aprendemos juntos. Misión. Todo descubrimiento acerca de Cristo debe transformarse en un testimonio para otros. Relación con las 12 columnas del carácter. Este estudio fortalece especialmente amor a Dios, amor al prójimo, verdad, humildad, fe, esperanza, porque mientras más conocemos a Cristo, más comenzamos a parecernos a Él. La metáfora del edificio. Imaginemos un enorme edificio. Muchos visitantes admiran únicamente los pisos superiores, pero un ingeniero sabe que todo depende del fundamento. Así ocurre con la Biblia. El Nuevo Testamento es la parte visible. El Antiguo Testamento constituye el fundamento profundo. Un edificio sin fundamento termina cayendo. Un creyente que ignora el Antiguo Testamento corre el riesgo de construir una fe superficial. 7. Decisión personal. Hoy decido estudiar toda la Biblia. No separaré el Antiguo del Nuevo Testamento. Buscaré a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Permitiré que toda la Escritura transforme mi carácter. Una enseñanza fundamental. Existe una idea muy importante que debe quedar grabada desde este curso básico. Algunos creen que la gracia comenzó en el Nuevo Testamento. La Biblia enseña otra cosa. En Génesis 2, 16 al 17, Dios advirtió a Adán que el día que comiera del árbol prohibido moriría. Sin embargo, después de la caída, Adán y Eva no murieron inmediatamente. Dios les concedió vida, les buscó, les vistió con túnicas de pieles y anunció la promesa del Redentor. Génesis 3, 15. Allí ya contemplamos la gracia actuando. Esto nos enseña que el plan de salvación no comenzó en Belén ni en el Calvario, fue revelado desde el Edén. El Cristo que ofrece perdón en los Evangelios es el mismo Cristo que buscó a Adán y Eva después de su pecado. Por eso afirmamos que el centro del Antiguo Testamento también es Jesucristo. Conclusión. La Biblia no es simplemente una biblioteca de 66 libros. Es un solo mensaje, un solo plan, un solo Salvador, un solo autor divino y un solo propósito: llevarnos a conocer a Jesucristo para que se forme su carácter en nosotros. En la próxima clase continuaremos con la segunda parte de la visión global de la Biblia, donde estudiaremos el Nuevo Testamento, descubriendo cómo los Evangelios, el libro de los Hechos, las Epístolas y el Apocalipsis desarrollan el mismo plan de redención iniciado en Génesis. Ven y ve. Sígueme. Estamos muy agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos.